Hoy nos vamos a sumergir en un tema apasionante. La rivalidad legendaria en el mundo del motor. La batalla entre Ford y Ferrari en los años 60. Ha sido una época dorada para automovilismo deportivo, sin duda. Para entenderla bien, vamos a usar como base el artículo de la Wikipedia española sobre la película, ¿no? Ford o el Ferrari, o Le Mans 66 como se conoce en España. Exacto. La película, bueno, tiene sus licencias creativas como todas, pero captura muy bien la esencia de esta competencia feroz entre estas dos marcas. Pongámonos en situación, ¿vale? Imagínate, 1963, Ford, un gigante de la industria, pero se enfrenta a un declive en ventas. Ajá. Henry Ford Sr., el nieto del fundador, pues busca una solución radical para revitalizar la marca. Claro. Y ahí es donde entra Le Mans, ¿no? La carrera de resistencia más prestigiosa del mundo, dominada en ese momento por Ferrari. Exacto. Ganar Le Mans no era solo una victoria, era una declaración de poderío tecnológico y deportivo, sin duda. Y para Ford conquistar, Le Mans se convirtió en una obsesión. De hecho, intentaron comprar Ferrari directamente. Una jugada muy audaz, sí, pero Enzo Ferrari, el alma de la escudería italiana, era un hombre con un carácter, un apasionado por sus coches, y no solo rechazó la oferta, sino que, según se cuenta, insultó personalmente a Henry Ford II. Menuda frente. Imagínate la reacción de Ford. No me la quiero ni imaginar. Pues estos detalles dicen que fue la gasolina que encendió el fuego de la venganza en Ford y decidieron construir un coche capaz de humillar a Ferrari en su propio terreno. Y así nació el Ford GT Cuarta. Exactamente, un coche que se convertiría en leyenda, pero para domar a esta bestia necesitaban a los mejores. Y ahí es en donde entran dos figuras clave, Carroll Shelby, un expiloto americano reconvertido en diseñador de coches. Sí. Un visionario, un hombre capaz de convertir los sueños en metal. Y para pilotar este bólido, eligieron a Ken Miles. Un británico con un talento innato para la velocidad, Sí. pero también, bueno, con una personalidad un poco, digamos, complicada. Dos figuras clave, con personalidades que chocaban como pistones: Shelby, el negociador carismático, capaz de lidiar con la presión de Ford, y Miles, el piloto puro, un genio al volante, pero alérgico a las órdenes. Una combinación explosiva. Sin duda. Y el camino hacia Le Mans no fue fácil, para nada. El desarrollo del GT40, plegado de desafíos, problemas técnicos, luchas internas dentro de Ford. Claro, la presión por vencer a Ferrari. Era inmensa, imagínate. Claro. Y en medio de todo esto aparece la figura de Leo Bebe, un ejecutivo de Ford, Ajá. que representaba un poco la cara más corporativa de la empresa. Ya. Bebe desconfiaba del carácter impulsivo de Miles, lo veía como una amenaza para la imagen de Ford, Claro. que buscaba proyectar control, eficiencia. Un choque frontal, ¿no? Entre la pasión desenfrenada de los que buscaban la victoria a cualquier precio y la frialdad calculadora de los que solo veían números y estrategias de marketing. Totalmente. Una lucha por el alma del proyecto. Debía primar la búsqueda de la velocidad pura o la imagen impecable que Ford quería proyectar al mundo. Y Shelby ahí, haciendo equilibrios. Totalmente. Shelby era el puente entre dos mundos, intentando traducir la pasión de Miles al lenguaje pragmático de los ejecutivos. Uf, qué complicado. Y llegó el momento de la verdad, las 24 horas de Le Mans de 1966. Un momento histórico. Cargado de tensión, imagínate. Ford con 3 GT40 en la parrilla de salida frente a los poderosos Ferrari. La batalla estaba servida. Totalmente. Y la carrera fue una auténtica montaña rusa de emociones, adelantamientos imposibles, averías mecánicas, la lucha constante contra el reloj, la fatiga. Una prueba de resistencia extrema. Para las máquinas, pero también para los hombres, ¿eh? Y en medio de este caos, la figura de Ken Miles emergió con una fuerza imparable. Sí, Miles, al volante del GT40 número 1, se convirtió en un demonio de la velocidad. Dominó la carrera con mano de hierro, llevando al límite al coche y a sí mismo. Su determinación era palpable. Quería demostrar al mundo, y especialmente a Ford, de lo que era capaz. Y lo consiguió, ¿no? Ford logró la victoria, un triplete histórico que humilló a Ferrari en su propio feudo. Un triunfo épico sin duda, pero la alegría se tornó en amargura rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Verás, la victoria de Ford fue un poco controvertida. Controvertida. Cuéntame más, que aquí me estoy perdiendo. Resulta que por una interpretación del reglamento, a Ken Miles, el auténtico héroe de la jornada, el que había dominado la carrera, le negaron la gloria del primer puesto. No puede ser, después de todo lo que hizo, después de llevar el GT40 a la victoria. Sí, una decisión que aún hoy se debate entre los aficionados. Algunos dicen que fue una maniobra de Ford para asegurarse una foto de llegada con sus 3 coches juntos. Una decisión que seguramente destrozó a Miles. Imagino su frustración, su rabia contenida. Es fácil ponerse en su piel, la decepción, la sensación de que te han arrebatado algo que te pertenecía por derecho. Un final agridulce para una historia épica, una victoria para Ford, pero con un sabor amargo para el hombre que la hizo posible.
Una victoria que además estuvo teñida de tragedia poco después. ¿A qué te refieres? Semanas después de su triunfo en Le Mans, Ken Miles falleció en un accidente mientras probaba un nuevo prototipo de Ford. Un golpe terrible. La pérdida de un talento excepcional. Un hombre que arriesgó todo por alcanzar la cima del automovilismo. Un recordatorio de que la búsqueda de la velocidad, la pasión por la competición, a veces tiene un precio muy alto. Hablando de la película Ford o Ferrari, que nos ha servido como punto de partida para esta inmersión, ¿hasta qué punto refleja la realidad de esta historia? Bueno, como toda película basada en hechos reales, hay ciertas licencias creativas, ¿no? Claro, es lógico. Ciertos elementos que se dramatizan para aumentar el impacto emocional. Claro, el cine tiene sus propias reglas. Por ejemplo, la película se centra casi exclusivamente en el papel de Shelby en el desarrollo del GT40. Ajá. Pero en realidad su rol dentro de Ford era mucho más amplio. ¿En qué sentido? Shelby estaba involucrado en el desarrollo de otros modelos icónicos, como el Mustang, Ah, sí. un coche que revolucionó el mercado americano. Un detalle que la película omite para centrarse en la rivalidad con Ferrari. Claro. La película busca simplificar la historia, ¿no? Crear un relato épico con dos bandos claramente definidos. Ford contra Ferrari, Shelby contra BB, la pasión contra la corporación. Y en ese proceso de simplificación se pierden algunos matices, algunas historias paralelas que también son fascinantes. Sin duda, pero bueno, no podemos culpar a la película por buscar un relato conciso y emocionante. Al fin y al cabo, su objetivo es entretener. Claro, entiendo, pero es importante recordar que la realidad siempre es más compleja que la ficción, ¿no? Y que detrás de cada historia épica hay un sinfín de detalles que merecen ser explorados. Es increíble pensar en todo lo que surgió de esta rivalidad, ¿no? Sí, la batalla entre Ford y Ferrari no se limitó a la pista, ¿eh? No. Ambos fabricantes se vieron obligados a superar sus límites, a buscar nuevas soluciones para mejorar la aerodinámica, la potencia, la resistencia. Y esas innovaciones que nacieron en la competición, pues acabaron llegando a los coches de calle, ¿no? Claro. Tecnologías como los frenos de disco, la inyección de combustible, la suspensión independiente. Todo increíble. Muchas de las características que hoy en día damos por sentadas en nuestros coches se desarrollaron, se perfeccionaron gracias a la presión de la competición, al deseo de Ford y Ferrari de ser los mejores. Un legado que perdura hasta nuestros días. Sin duda, pero más allá de los avances técnicos, esta historia nos habla del espíritu humano, ¿no? De la pasión por superar los límites, la lucha por alcanzar un sueño. Hombres como Shelby y Miles, que lo arriesgaron todo por la velocidad, por dejar su huella en la historia de automovilismo. Dos caras de una misma moneda, Shelby, el estratega, el que sabía jugar el juego, y Miles, el guerrero, el que se enfrentaba al peligro con una sonrisa. Dos figuras que, a su manera, encarnan la esencia de esta rivalidad épica. Y que nos dejan una pregunta en el aire. ¿Qué nos impulsa a desafiar los límites? ¿Qué nos lleva a arriesgarlo todo por alcanzar la cima? Es la búsqueda de la gloria, el deseo de dejar un legado. O algo más profundo, algo que está en nuestro ADN. Una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la apasionante historia de Ford contra Ferrari. Una historia que nos recuerda que a veces la línea que separa la victoria de la tragedia es tan fina como la que hay entre el asfalto y la grava.